Pensé que tenía el mejor marido del mundo. Pensé que el amor, cuando es tranquilo, es seguro. Y pensé mal. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Me llamo Nina. Tengo 35 años. Y durante mucho tiempo creí que mi vida era una de esas historias que no hacen ruido, de las que no salen en las noticias, de las que no duelen. Una vida sencilla, sin sobresaltos, amor suficiente, rutina estable. Me casé con Luis hace 10 años. Aquel día me juró amor eterno con la voz firme y los ojos llenos de algo que yo confundí con verdad. Delante de Dios, de nuestras familias, de todo lo que importa cuando una cree de verdad. Elegimos lo modesto, un piso pequeño en las afueras, domingos de sofá, películas repetidas y risas que parecían eternas. Yo, maestra de primaria. Él, en una empresa de seguros. No éramos ricos, no soñábamos en grande, pero yo me sentía a salvo, protegida, elegida. Eso era lo que yo llamaba amor. No necesitábamos viajes ni joyas. Con una pizza casera y su mano sobre la mía, el mundo parecía estar en orden. Luis me despertaba con un beso en la frente. Preparaba café antes de irse. Por las noches hablábamos de tonterías. El perro del vecino, una serie nueva, el precio del aceite. Yo creía que el amor real era eso, constante, simple, silencioso. Hoy cuando recuerdo esos días, algo dentro de mí se quiebra, porque nadie te advierte de que el veneno no siempre huele mal. A veces se disfraza de costumbre. Hace unas semanas todo empezó a torcerse, no de golpe, no con gritos. Fue como una corriente fría entrando por una rendija. Imperceptible al principio, imparable después. Luis dejó de mirarme igual, de tocarme igual, de hablarme igual. Había prisa en su voz, distancia, un tono que me hacía sentir de más en mi propia casa. Ya no preguntaba por mi día. Cuando hablaba, su atención estaba en otra parte. Y yo empecé a preguntarme si el error era mío. Las cenas se volvieron incómodas. Los cubiertos sonaban más fuerte que nuestras palabras. Yo servía la comida con una sonrisa tensa, intentando salvar algo que se me escapaba entre los dedos. Él apenas comía. Siempre tenía prisa, siempre el despacho, siempre lejos. Las risas desaparecieron sin despedirse, como si nunca hubieran existido. Sus ojos, que antes me desnudaban con ternura, ahora pasaban a través de mí, como si fuera una sombra. Y el silencio. El silencio dolía más que cualquier insulto. Cuando por fin reuní valor y le pregunté si todo estaba bien, si había algo que yo no sabía, respondió sin mirarme. Es el trabajo, siempre lo mismo, sin pausa, sin explicación. Y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se hacía más pequeño. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque aceptar otra cosa significaba abrir una herida para la que no estaba preparada. Pero su voz ya no sonaba cansada, sonaba vacía. Entonces apareció el móvil. Ese aparato que antes olvidaba en cualquier rincón. Ahora iba con él a todas partes. Al baño, a la cama, bajo la almohada, siempre en silencio. Si sonaba, salía del salón. Nunca lo dejaba cargando lejos. Desactivó las notificaciones. Bloqueaba la pantalla con una rapidez casi violenta. Era imposible no sentirlo. Algo se estaba escondiendo. Un día pasé cerca sin querer. Lo vi escribir. Y lo vi bloquear la pantalla al instante, como si yo fuera una amenaza. Su cuerpo se tensó, su expresión cambió. No era miedo, era culpa. Fingí no haber visto nada, pero mi corazón empezó a latir demasiado rápido. Esa reacción no era la de alguien revisando correos del trabajo. Desde entonces empecé a observarlo con otros ojos. Y el amor empezó a teñirse de desconfianza. Por las noches fingía dormir, y lo vi, varias veces, escribiendo en la oscuridad,
el rostro iluminado por la luz fría del móvil. Ahí supe que algo estaba a punto de romperse, y aún no sabía hasta dónde llegaba la mentira. Había algo en la forma en que escribía que me helaba la sangre. No era rutina, no era distracción, era urgencia. Sus dedos se movían con precisión nerviosa, como si cada palabra pudiera delatarlo. El ceño fruncido, la mandíbula tensa. No estaba leyendo correos ni respondiendo a un grupo del trabajo. Estaba escondiendo algo vivo, palpitante, peligroso. Cada vez que yo me giraba en la cama, el móvil desaparecía. Pantalla negra. Silencio absoluto. Yo fingía dormir, pero por dentro me abría en dos. Una parte quería creer. La otra empezaba a prepararse para el golpe. Vivía en guardia permanente. El corazón acelerado cuando escuchaba sus pasos en la escalera. El estómago cerrado cuando llegaba a casa. Nada era normal, aunque todo pareciera igual desde fuera. Y lo peor no era la sospecha, era no tener pruebas. ¿Cómo señalar a alguien al que amas sin romperte tú primero? ¿Cómo enfrentarte a una verdad que todavía no tiene forma? Empecé a mirarlo distinto, ya no como a mi marido, sino como a alguien capaz de mentirme a la cara. Con cuidado, con miedo, con una rabia que me daba vergüenza sentir. La intuición se convirtió en una presencia constante, pegada a mí como una sombra. Hasta que una mañana, sin avisar, todo cambió. Estaba en la cocina. El café humeaba. El día prometía normalidad. Entonces escuché el golpe, seco, violento. Me asomé al salón y lo vi agachado, murmurando insultos. El móvil estaba en el suelo, el cristal destrozado como una telaraña rota. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión fue de reproche, como si yo hubiera provocado aquella caída, como si yo fuera el peligro. El teléfono no respondía, no encendía. Luis lo golpeó contra su mano una y otra vez, desesperado, fuera de sí. Dijo que lo llevaría a arreglar de inmediato. Me acerqué para ayudar. Su mirada me atravesó, cogió la chaqueta y se marchó sin decir una palabra. El silencio que dejó fue insoportable. No sabía qué guardaba ese aparato, pero por primera vez, el deseo de saberlo superó al miedo. Esa noche regresó convertido en una piedra, frío, tenso, cerrado. Contestaba con una sola palabra. No probó la cena. Maldijo al aire varias veces, como si algo se le hubiera escapado de las manos. Yo lo observaba, intentando descifrar si su furia era por el móvil o porque algo mucho más grande estaba a punto de salir a la luz. En sus ojos no vi cansancio, vi frustración, ira y un miedo que no quise nombrar todavía. Al día siguiente, frente al espejo, ajustándose la corbata, dijo sin mirarme que llevaría el teléfono al taller después del trabajo. Asentí. Por fuera, calma. Por dentro, una tormenta. Lo extraño era que no lo hubiera hecho antes, para alguien que trataba ese móvil como si fuera parte de su cuerpo. Lo guardó en una bolsa pequeña, con un cuidado casi ceremonial, como si protegiera algo frágil o comprometedor. Ahí lo entendí. Ese objeto contenía una verdad capaz de destruirnos. 2 días después, mientras preparaba material para mis alumnos, sonó el teléfono. Era él, tranquilo, demasiado tranquilo. Cariño, no voy a llegar al taller. ¿Podrías recoger tú el móvil? Me quedé sin aire. Nunca me permitía tocarlo. Nunca. Dudé. Tragué saliva. Acepté. Al colgar, el corazón me golpeaba como una advertencia. Antes de salir me dio un papel con la dirección. Diles que eres mi mujer, añadió. No habrá problema. Sonrió sin mirarme. Me dio un beso en la mejilla que no significó nada. Frío, distante, definitivo. En ese instante supe que llevaba una máscara, y yo ya no creía en ninguna de sus caras. Durante el camino al taller, una sola idea me perseguía. Si siempre protegió ese móvil como si fuera su vida, ¿por qué ahora me lo estaba entregando? Durante unos segundos me pregunté si aquello era una prueba de confianza, o simplemente que no tenía otra salida. Algo no encajaba. Era como escuchar una melodía conocida con una nota fuera de tono.
No sabías cuál era, pero te impedía relajarte. Aún así, seguí conduciendo. No por valentía, por intuición. Esa voz interna que no grita, pero insiste. Sabía que no debía dar la vuelta. Era ahora o nunca. Cada semáforo en rojo me parecía una señal, una advertencia que no sabía descifrar. Miraba a mi alrededor y todo se sentía extraño. Las calles, los edificios, la gente. Como si estuviera atravesando una ciudad que no era la mía, viviendo una vida que ya no me pertenecía. Tenía las manos tan tensas en el volante que me dolían los dedos. Ese trayecto de 15 minutos se estiró como una condena. Cuando por fin aparqué frente al taller, no bajé del coche enseguida. Me quedé allí, respirando hondo, intentando recomponerme, como si supiera que, al cruzar esa puerta, algo se rompería para siempre. El timbre sonó al entrar. Un chico joven salió desde el fondo, pálido, ojeroso, con la mirada cansada de quien ha visto demasiado. Al principio me observó con desconfianza. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó sin energía. Dije el nombre, Luis Ruiz. Y todo cambió. Su cuerpo se tensó. La mirada se endureció. En ese segundo entendí que no estaba sola en mi sospecha. Él ya sabía algo, y no quería saberlo. Me sostuvo la mirada durante unos segundos interminables. Dudaba. ¿Es usted la esposa de Luis Ruiz?, preguntó en voz tan baja que apenas lo oí. Asentí. El nudo en la garganta empezó a cerrarse. Tragó saliva. Miró hacia la trastienda, como buscando permiso de alguien invisible. Cuando volvió a mirarme, ya no había duda en su expresión. Había miedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Supe, sin saber cómo, que estaba a punto de escuchar algo que no podría desoír. El corazón me golpeaba en los oídos. Las manos me sudaban. ¿Por qué está tan nervioso?, pregunté, intentando sonar firme. No respondió de inmediato. Bajó la mirada. Y luego, despacio, me lanzó la frase como quien dispara sin apuntar. Señora, cancele las tarjetas, cambie todas las contraseñas y márchese, ahora. El mundo se detuvo. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar si aquello era una broma cruel o el inicio de una pesadilla. ¿Qué ha visto?, logré decir, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No contestó. Caminó hasta el mostrador. Sacó el móvil ya reparado y lo dejó frente a mí. Mírelo usted misma. El taller se desdibujó a mi alrededor. Todo quedó reducido a un zumbido lejano. Algo oscuro se abrió paso dentro de mí, anunciando un antes y un después. Encendió la pantalla con cuidado, como si sostuviera algo capaz de explotar. Mensajes, conversaciones recientes, nombres, fechas, promesas. No dijo nada más. No hacía falta. Leí sin poder detenerme. Había una mujer, Luisa. Las palabras ardían, decían amor, urgencia, posesión, planes. Ella le escribía que no aguantaba más, que lo quería solo para ella, que estaba cansada de esperar. Sentí como el aire se volvía denso. El corazón me golpeaba con violencia mientras todo lo que creía conocer se desmoronaba ante una pantalla. Luis tenía otra vida y otro amor. Entre todos los mensajes, uno me atravesó como un cuchillo. No puedo esperar más. ¿Cuándo lo harás? El estómago se me cerró. Me faltó el aire. Y en ese instante comprendí que lo peor todavía no había salido a la luz. No entendía a qué se referían esas palabras, pero algo en esa pregunta me heló la sangre. El técnico me observaba en silencio, con una expresión que no era curiosidad, sino compasión. Como si supiera que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Seguí deslizando el dedo por la pantalla. Me temblaba tanto la mano que apenas podía enfocar las letras. Entonces vi la respuesta de Luis, y el mundo se partió. Ya he comprado las gotas. Diré que fue un infarto. No grité. No pude. Esa frase se me clavó en la mente como una quemadura. Me llevé la mano a la boca intentando contener un sonido que no salió.
Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en el mostrador para no desplomarme. El técnico se acercó para ayudarme, pero yo ya no estaba allí. Solo veía la pantalla. Solo entendía una cosa imposible de aceptar. El hombre con el que dormía planeaba matarme. Quise cerrar los ojos, pero el horror no desaparece cuando parpadeas. Todo mi cuerpo empezó a temblar, desde los dedos hasta la voz. El suelo parecía moverse bajo mis pies. Me agarré con fuerza al borde del mostrador, mientras una palabra martilleaba mi cabeza una y otra vez. Infarto. Intenté buscar una salida, un error, un malentendido, una conversación sacada de contexto. Pero el miedo no negocia. El miedo reconoce la verdad incluso cuando el corazón se niega. El técnico siguió revisando el contenido del móvil. De pronto se detuvo. «Mire esto», murmuró. Era una fotografía, un documento, una póliza de seguro de vida. Reciente. Mi nombre aparecía claramente como beneficiaria. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones mientras leía. No había dudas. No había margen para la interpretación. Todo estaba calculado. Amor, engaño, muerte. Allí estaba frío e indiscutible. Nina, beneficiaria. Luis Ruiz Álvarez, asegurado. Sentí una mezcla de vértigo y repulsión, como si el alma intentara huir del cuerpo. Aquello no era solo una traición, era una sentencia. Yo no era su esposa, era su plan de salida, su número, su inversión. Nunca imaginé que mi nombre, el mismo que pronunciaba con ternura, acabaría formando parte de un proyecto para matarme. En la parte inferior del documento, la cifra brillaba como una burla cruel, 300.000 O. El técnico explicó que la póliza se había firmado hacía apenas 2 meses. Y entonces lo recordé todo. Luis insistiendo en poner los papeles al día. Por seguridad, había dicho. Todo encajaba con una precisión enferma. Lo había planeado mientras me abrazaba cada noche. En ese instante entendí algo con absoluta claridad. Si no salía de allí, podía ser demasiado tarde. El chico, al verme pálida, con los labios secos, me ofreció un vaso de agua. Apenas pude sostenerlo. Mis manos temblaban tanto que el cristal tintineaba contra mis dedos. Bebí un sorbo y sentí un sabor metálico en la boca. Era miedo. No podía pensar. Solo quería desaparecer, borrar cada recuerdo, cada gesto, cada palabra de ese hombre. El técnico me miró con una mezcla de respeto y gravedad. Sin saberlo, acababa de salvarme la vida. Saqué mi móvil y empecé a fotografiarlo todo. Cada conversación, cada mensaje, cada prueba. Sentía que, si no lo hacía, la verdad podría evaporarse con el siguiente respiro. Cada clic era una pequeña victoria contra el pánico. El primer paso para seguir viva. Cuando terminé, apenas pude articular un gracias. Mi voz no parecía mía. Él asintió, sin heroísmo, consciente del peso de lo que acababa de mostrarme. Nos dimos la mano. Sentí su pulso acelerado, tan humano como el mío. En su mirada no solo había compasión, había una advertencia clara. No pierdas tiempo. Salí del local sin mirar atrás, las piernas rígidas, el corazón desbocado, con el miedo de que Luis apareciera en cualquier momento. El aire frío me golpeó el rostro, pero apenas lo sentí. Estaba atrapada en una niebla espesa hecha de urgencia y terror. Caminé rápido. Casi corrí hasta el coche. No sabía a dónde ir. Solo sabía una cosa. Tenía que huir. Mientras conducía de vuelta, luchando por controlar el temblor de mis manos, repasaba una y otra vez cada detalle. Y comprendí que, desde ese instante, mi vida ya no iba de amor, iba de supervivencia. Cuando aparqué frente a casa, tuve que quedarme unos segundos dentro del coche. Respiré hondo. Una vez, 2, 3. Todo parecía exactamente igual. Y sin embargo yo ya no lo era. Entré despacio, como si aquel lugar pudiera reaccionar al notar mi presencia. Miré a mi alrededor, temiendo encontrarlo allí. El silencio del salón no me tranquilizó. Al contrario, era espeso, vigilante.
Dejé su teléfono reparado sobre la mesa, con cuidado extremo, como si pudiera contaminarlo todo con solo tocarlo. Quería que, cuando llegara, nada le pareciera fuera de lugar, que no sospechara, que creyera que yo seguía siendo la misma mujer de siempre. Me detuve un segundo observando ese aparato. Dentro estaba su culpa, y también mi salvación. Me costó no lanzarlo por la ventana, no estrellarlo contra el suelo. Pero la razón fue más fuerte. Fingir normalidad era mi mejor escudo. Subí las escaleras con el corazón golpeándome en la garganta. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido inexistente me ponía en alerta. Entré en el dormitorio y abrí el armario sin pensar demasiado. Hice una maleta pequeña, rápida, precisa. Ropa básica, documentos, mi móvil, el cargador. No lloré, no grité. Me movía con una calma extraña, casi ajena. A veces la supervivencia no hace ruido, simplemente actúa. Cuando terminé, me senté un instante en el borde de la cama. Escuché. Nada, ni pasos, ni voces, solo el tic-tac del reloj marcando el tiempo que me quedaba. En ese silencio entendí algo con una claridad brutal. El amor había muerto mucho antes de que yo lo descubriera. No sentí tristeza, sentí alivio. Era hora de salvarme. Marqué el número de mi madre con los dedos helados. Cuando respondió, la voz se me quebró. Mamá, necesito ir a casa. No preguntes, por favor. Ella lo entendió todo sin saber nada. Dijo que me esperaba, que la puerta estaba abierta, como siempre. Colgué y me quedé unos segundos mirando la pantalla, preparándome para cruzar el último umbral. Esa noche dormí en mi antigua habitación, la misma en la que soñaba con un futuro que ahora me parecía ingenuo. Mi madre no preguntó, solo me abrazó, y ese abrazo me rompió por dentro. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz, frágil, insegura, pero real. No estaba completamente a salvo, pero estaba lejos de él. Dormí apenas unas horas. Al amanecer me vestí sin desayunar. Salí directa al banco. Cada paso era una declaración silenciosa. Seguía viva y quería seguir estándolo. Entregué mis documentos con firmeza. Pedí hablar con un gestor. No iba a permitir que Luis siguiera teniendo acceso a mi dinero, ni a mi vida. Solicité bloquear las tarjetas y cerrar todas las cuentas compartidas. El empleado me miró sorprendido, pero mi expresión no dejaba lugar a preguntas. Cada firma era un corte limpio con el pasado, una frontera entre la vida y el peligro. Pensé en la reacción de Luis cuando lo descubriera. No me importó. Por primera vez, no tenía miedo. Desde allí fui directamente a la comisaría. Llevaba mi móvil en la mano con las pruebas, como si sostuviera algo que no me pertenecía. Expliqué lo esencial al agente de guardia, que me condujo a una sala aparte. Me temblaba la voz, pero no retrocedí. Hablar era vivir, callar era morir. Mostré las fotos, los mensajes, la póliza. Conté lo de las gotas, el seguro, Luisa, el plan frío y calculado. Cada palabra salía de mí como una descarga. Los agentes me escuchaban en silencio. Había incredulidad en sus rostros y también respeto. Cuando terminé, sentí por primera vez que el peso en el pecho empezaba a ceder. Se miraron entre ellos. Uno tomó el teléfono con cuidado, revisó las pruebas y frunció el ceño. Ahí entendí que ya no estaba sola. Esto no es un asunto menor, dijo el agente bajando la voz. Estamos ante algo extremadamente serio. A partir de ese momento, todo se aceleró. Papeles que iban y venían, impresoras rugiendo, sellos cayendo con un sonido seco, firmas, procedimientos, decisiones que ya no podían esperar. Yo observaba desde una silla dura, con la cabeza embotada y una certeza firme, casi dolorosa. Había hecho lo único que podía hacer para seguir viva. Esa misma tarde activaron medidas de protección. Un coche patrulla me acompañó hasta casa de mi madre. Me explicaron con calma que Luis sería informado de la denuncia en breve y que hasta nuevo aviso debía evitar cualquier contacto con él. Oír su nombre me recorrió la espalda como una descarga fría. Aún así, algo había cambiado.
Por primera vez en días, no estaba sola. Había un sistema, unas personas, una barrera entre él y yo. Las noches, sin embargo, no se volvieron fáciles. El cuerpo no entiende de órdenes judiciales. Cada crujido me despertaba. Cada sombra parecía moverse. Mi madre intentaba mantener conversaciones normales, poner la televisión, hablar del día, pero yo apenas conciliaba el sueño. Vivía con la sensación constante de que él podía aparecer en cualquier momento, como si el peligro aún respirara cerca. El miedo no se disuelve de golpe, se instala, espera. 2 días después recibí una llamada. Luis ya había sido notificado. No reaccionó, me dijeron. Se quedó blanco, no hizo ninguna pregunta, no intentó buscarme, no apareció. Y ese silencio me inquietó más que cualquier amenaza directa. Yo conocía a Luis. No aceptar el golpe no era lo mismo que rendirse. Para él, callar siempre había sido una forma de pensar. Una semana más tarde supe que había abandonado el piso. Se había ido con la otra mujer. La información llegó a través de un vecino, casi en susurros. No sentí dolor, ni ira, solo una calma extraña, como cuando cierras una puerta sabiendo que no volverás a cruzarla. La fiscalía abrió diligencias por intento de homicidio y fraude. Me citaron varias veces para ampliar declaraciones, entregar copias oficiales, responder preguntas que dolían pero eran necesarias. Todo avanzaba deprisa. Cada día importaba. Yo, mientras tanto, intentaba reconstruir lo básico: comer, dormir, respirar sin sobresaltos. El pasado regresaba en sueños, pero ya no mandaba. No estaba allí por venganza, estaba allí por respeto a mí misma. Cuando detuvieron a Luisa, negó cualquier implicación. Aseguró que los mensajes eran falsos, que todo había sido manipulado. Pero su voz no convencía ni siquiera a ella. Primero señaló a Luis, luego se contradijo, después lloró. Yo seguí el caso desde casa, viendo las noticias con una sensación difícil de explicar. Ver sus rostros en pantalla resultaba irreal. 2 personas que habían formado parte de mi intimidad, convertidas ahora en imputados. Las pruebas hablaban solas. Cada mensaje guardado, cada imagen del contrato, cada fecha. Los peritos confirmaron lo evidente. No había manipulación. Todo era auténtico, incuestionable. Aquel teléfono, que había sido una amenaza silenciosa, se transformó en mi defensa más sólida. Mientras tanto, ellos se perdían en versiones contradictorias. Lo que habían tejido en secreto ahora se deshacía bajo una luz implacable. El día del juicio llegó sin aviso emocional, como llegan las tormentas que sabes que no puedes detener. Me senté en la sala con el corazón contenido, rodeada de abogados, funcionarios y miradas curiosas. Luis entró esposado. Vestía una camisa que yo misma le había regalado años atrás. Evitó mirarme. Su rostro estaba vacío. Luisa se sentó a su lado, más pálida de lo que había imaginado. Nadie pronunció mi nombre, pero yo estaba allí, presente, firme. Las horas pasaron entre declaraciones, documentos leídos en voz alta y silencios que pesaban más que cualquier acusación. Finalmente, el juez se puso en pie. El aire pareció detenerse. Culpable, dictó, por tentativa de homicidio y fraude. Un murmullo recorrió la sala. Luis tensó la mandíbula. Luisa se vino abajo. Yo no lloré, no reaccioné. Incliné la cabeza y respiré hondo, sin miedo. 15 años de prisión. 15 años. Esa fue la sentencia que selló el destino del hombre al que un día entregué mi vida sin reservas. No hubo disculpas, ni un gesto, ni una mirada que pidiera perdón. Solo frialdad, como si, incluso entonces, siguiera convencido de que tenía razón. La justicia no fue rápida, pero fue firme. Y cuando llegó, no lo hizo como un golpe, sino como una limpieza profunda. Salí del juzgado sin volver la cabeza, no por orgullo, sino por necesidad. No quería arrastrar su sombra ni un segundo más. Al cruzar la puerta, algo dentro de mí empezó a aflojarse. No fue alegría,
Fue un alivio espeso, silencioso, como despertar de una pesadilla demasiado larga. Caminé sin rumbo durante un rato. El sol me dio en la cara, y lo sentí como si fuera la primera vez. Nadie me conocía, nadie sabía lo que había vivido, y esa anonimidad, por fin, era libertad. Pasaron varios días antes de atreverme a volver al taller. Necesitaba hacerlo, no por el pasado, sino por gratitud. Cuando entré, el chico se quitó los auriculares y me miró sorprendido. Le tendí la mano con fuerza, con verdad. «No sé cómo darte las gracias», le dije. Él sonrió, incómodo, y respondió casi en un susurro. «A veces arreglar un teléfono es arreglar una vida». Me reí, por primera vez en mucho tiempo, una risa ligera, sin miedo, sin peso. Me ofreció un café. Lo rechacé con cariño, pero me quedé un momento más. No hizo preguntas. Sabía que no hacían falta. Me fui sabiendo que, en el lugar más inesperado, había encontrado a alguien que cambió mi destino sin proponérselo. Meses después tomé otra decisión. Me fui de Madrid. No quería empezar de cero en el mismo escenario. Elegí Valencia, el mar, el aire distinto. Alquilé un piso pequeño, luminoso, con paredes blancas y ventanas grandes. No llevé nada que me atara al pasado. Allí me prometí algo simple y poderoso. Esta vez, la historia la escribiría yo. Encontré trabajo en una librería de barrio, silenciosa, cálida, de esas donde el tiempo parece moverse más despacio. La dueña no preguntó nada. Yo tampoco ofrecí explicaciones. Pasaba los días entre libros, café caliente y una calma que regresaba poco a poco. El presente empezó a bastar. Y entonces apareció Fernando. Venía cada semana. Siempre buscaba novelas históricas. Tenía una voz tranquila, una mirada serena y una risa que no imponía nada. Empezamos hablando de libros, luego de cafés, luego de silencios compartidos. Nunca me pidió nada, solo estuvo. El amor, cuando es real, no irrumpe como un incendio. Llega como una brisa constante. Con él entendí que no todo nace del dolor ni del vértigo, que a veces el amor crece despacio, en la confianza que no exige, en la presencia que no presiona. Volví a confiar no porque él lo reclamara, sino porque con él me sentía en paz. Me ayudó a reconstruirme sin prisas, ladrillo a ladrillo. Juntos formamos un hogar sencillo, sin secretos, sin mentiras, donde las risas sustituyeron al eco del miedo. Plantas en la terraza, fotos nuevas en las paredes, vida. Fernando no llenó un vacío, construyó conmigo algo nuevo, y eso fue la verdadera victoria. A veces, cuando suena un teléfono de madrugada, todavía me estremezco. Hay heridas que no desaparecen del todo. Se quedan como cicatrices silenciosas, pero ya no huyo de ellas. Las reconozco, las acepto. He aprendido que sobrevivir no es olvidar, es seguir adelante con los ojos abiertos. Hoy puedo decirlo con la voz firme y el corazón entero. Aquel día no solo descubrí la verdad, me salvé. No fue suerte, fue instinto, fue coraje, fue amor propio. El infierno me enseñó a reconocer la luz cuando aparece. Y aunque no borro el pasado, camino sin miedo, porque ahora sé exactamente por qué sobreviví. Y eso, ahora lo sé, lo transforma todo. Hay momentos en los que me descubro sonriendo sin darme cuenta. Mientras ordeno libros en la librería, mientras limpio el cristal del escaparate y veo mi reflejo mezclado con la calle. No es una sonrisa defensiva ni un gesto aprendido para aparentar normalidad. Es algo mucho más sencillo, nace sola, y cuando ocurre, entiendo que he sanado más de lo que jamás imaginé. Camino por la ciudad sin girar la cabeza, sin anticipar pasos detrás de mí, sin imaginar rostros conocidos saliendo de las sombras. Al principio, la libertad tiene un sabor raro, casi incómodo, como si no fuera del todo legítima, pero con el tiempo se vuelve natural. Y entonces comprendes algo esencial. Vivir sin miedo no es un regalo, es un derecho que a mí me costó demasiado caro, y que ahora protejo con todo lo que soy.
A veces pienso en otras mujeres, en las que aún no saben, en las que confunden amor con tensión constante, en las que normalizan el miedo porque todavía no tiene nombre. Me gustaría poder abrazarlas y decirles que no están exagerando, que la intuición no se equivoca, que ese nudo en el estómago es una señal, no una debilidad. Yo estuve ahí, y sigo viva porque un día decidí escucharla. No guardo odio hacia Luis. El odio sería otra forma de permitirle quedarse. Lo que hizo ya no gobierna mi vida. No lo borro, pero tampoco lo alimento. Perdió su poder el día en que hablé, el día en que dejé de preguntarme ¿por qué a mí? Y empecé a decir, ¿qué voy a hacer ahora con lo que me queda? Desde entonces, cada jornada es una respuesta. El amor lo aprendí a través del daño. Y entendí algo que no es negociable. El amor no duele, no se esconde, no controla, no juega con el silencio, ni convierte la casa en un lugar inseguro. El amor no te hace temer por tu vida cuando cae la noche. Fernando me enseñó eso sin discursos, con gestos tranquilos, con una escucha que no interrumpe. Gracias a él, también aprendí a escucharme a mí. Algunas tardes escribo en un cuaderno azul, no para revivir el pasado, sino para reconocer a la mujer que soy ahora. Anoto rutinas simples, las plantas del balcón, conversaciones breves con clientes, detalles pequeños que sostienen el presente. Escribir se ha vuelto una forma de cuidado, como regar algo que sigue creciendo. Sí, tengo una cicatriz, y no la escondo. Forma parte de mi historia, como la firmeza nueva en mi voz. Cuando alguien pregunta por mi vida anterior, no entro en detalles, pero tampoco miento. No me avergüenzo de haber amado ni de haber confiado. Me avergonzaría de haberme quedado, y no lo hice. Hay noches en las que despierto sobresaltada, imágenes confusas, el pulso acelerado, pero ya no me paralizan. Me levanto, bebo agua, respiro, y vuelvo a acostarme junto a alguien que duerme en paz. No necesita abrazarme para calmarme. Mi calma ya no depende de nadie. Aprendí que el miedo no desaparece, se domestica, y ahora soy yo quien lleva las riendas. He perdonado a la mujer que fui, a la que dudó, a la que quiso creer, a la que se aferró a una promesa vacía. No la juzgo. Hizo lo que pudo con lo que sabía. La abrazo desde este presente donde soy más fuerte, más libre, más mía. Sin ella, no estaría aquí. Y ahora cuando cierro la librería por la noche y camino de la mano de Fernando, entiendo algo más. No todos los finales felices hacen ruido. A veces no hay fuegos artificiales. A veces basta con silencio compartido, con llegar a casa y saber que nadie desea verte desaparecer. A veces basta con respirar y saber, con absoluta certeza, que estás viva.